¿Sabías que solo 3 tipos de iglesias pertenecen realmente a Dios? Puede que lleves años asistiendo a un lugar creyendo que estás alimentando tu fe, pero ¿te has detenido a pensar si esas enseñanzas vienen del cielo o, sin querer, te han llevado por un camino equivocado? En un mundo donde muchas congregaciones están llenas de luces, aplausos y promesas vacías, miles se encuentran atrapados en lugares que, aunque usan el nombre de Dios, carecen de su verdadera presencia. Y Santa Teresa nos enseñó que la verdad reside en una profunda conexión espiritual, más allá de lo superficial que se ve. Hay templos que impresionan por fuera, hermosos a la vista, pero que ocultan dentro corazones endurecidos, alejados del Espíritu Santo. Lo más inquietante es que aún los fieles más devotos pueden estar en esos sitios sin darse cuenta de que su alma no está siendo cuidada como debería. Ansí te dijera que, excluyendo los 3 tipos de iglesias que Dios realmente respalda, el resto corre el riesgo de ser un instrumento del enemigo para confundir, adormecer y alejar de la verdad a los hijos del reino. ¿Te atreverías a descubrir cómo reconocerlas? Hoy vamos a profundizar en las señales espirituales que muestran si una comunidad está realmente guiada por el Espíritu Santo o si, por el contrario, ha sido infiltrada por espíritus que alejan de Dios. Vamos a mirar juntos lo que la Biblia dice con claridad y lo que Jesús mismo advirtió sobre estos tiempos. Veremos qué hace que una iglesia sea legítima, que la diferencia de aquellas que solo parecen piadosas, pero carecen de poder verdadero. No lo hago para juzgar sino por amor, porque quizás tú, sin saberlo, has estado ofrendando y adorando en un lugar donde Dios ya no habita, y el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos antes de que sea demasiado tarde y a la primera iglesia que realmente pertenece a Dios es aquella que se mantiene fiel a la palabra, no se deja llevar por modas ni adapta el mensaje para agradar a las multitudes. No cambia la verdad eterna por discursos solo para motivar. Esta iglesia resiste la presión de hablar aquello que el mundo quiere escuchar y permanece firme en su compromiso con el cielo. Aunque el mundo reclame mensajes suaves o complacientes, el apóstol Pablo ya nos advertía en su carta a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, porque llegará un momento en que muchos dejarán de lado la sana doctrina y se rodearán de maestros que digan lo que quieren oír, apartando sus oídos de la verdad y volviéndose a fábulas. Ese momento no está por venir, está aquí. Vivimos rodeados de enseñanzas superficiales, mensajes sin fuerza y predicadores más preocupados por agradar que por confrontar el pecado. A muchas iglesias que comenzaron con pasión por la verdad han sucumbido a la tentación de ser populares. Dejaron de hablar del pecado, esquivaron el tema del infierno y cambiaron la cruz por frases positivas para no incomodar ni perder asistentes. Pero con eso perdieron lo esencial, la unción del Espíritu y la autoridad de la palabra. Aún así, hay lugares donde la verdad permanece. Tal vez no tengan grandes luces ni producciones espectaculares, pero la presencia de Dios se siente. La palabra penetra y transforma. Allí no buscan solo emocionar, sino despertar y santificar al corazón de cada uno. Cristo sigue siendo el centro y la Biblia, la única autoridad. Esta fidelidad tiene un precio. Muchos de estos ministerios son pequeños, a veces ignorados por quienes prefieren una fe más superficial, pero son pilares que sostienen lo eterno y que el enemigo no puede borrar. No se venden ni se rinden, y por eso reciben la aprobación del cielo. La enseñanza de Santa Teresa nos invita a no conformarnos con la apariencia, sino a buscar siempre la profundidad espiritual, la conexión con Dios verdadera y sincera. Basta con asistir a una iglesia. Es necesario discernir, abrir el corazón y dejar que el Espíritu Santo guíe y renueve la fe cada día. En escuchar esta verdad, puede cambiar todo lo que creías saber sobre tu iglesia. Tu fe y tu camino
hacia la eternidad. Mantente atento, porque hoy empieza un despertar que puede salvar tu alma. Un creyente maduro no se conforma con cualquier enseñanza. Examina con cuidado, compara todo con la palabra de Dios y nunca acepta una doctrina solo porque sea popular o cómoda. Busca profundidad, autenticidad y vida espiritual verdadera. Entonces, ¿cómo puedes identificar si la iglesia a la que asistes realmente permanece fiel a la palabra? Observa si el mensaje predicado habla claramente de la cruz, si se aborda el tema del pecado con valentía, si se exalta a Cristo por encima de cualquier persona, se enseña la Biblia con respeto o se usa solo como decoración. A estas preguntas son mucho más importantes de lo que parece. Pueden ser la línea que separa una fe sólida de una vacía e inerte. El engaño dentro de la religión es astuto y a veces disfrazado de verdad, pero carece del poder que transforma. Por eso, es fundamental estar atentos. No todo lo que brilla es luz, ni cada iglesia que lleva el nombre de Dios le pertenece realmente. Solo aquellas que mantienen firme su palabra, sin negociar ni suavizar el mensaje, son reconocidas en el cielo como auténticas. Dios sigue buscando lugares donde su voz se escuche sin cortes ni adaptaciones, donde su palabra se proclame tal como fue revelada. También busca corazones que amen la verdad más que la comodidad, porque solo la verdad pura tiene el poder de salvar, sanar y cambiar vidas. Esta verdad no cambia nunca, así como deben mantenerse firmes las iglesias que verdaderamente le pertenecen a la segunda iglesia que realmente pertenece a Dios es aquella que está guiada por el Espíritu Santo, no toma decisiones basadas en estrategias humanas, ni en la búsqueda de popularidad o en la presión de complacer a grandes multitudes. Sus planes no nacen en oficinas, ni en consejos organizativos, sino en la intimidad con Dios. En sus líderes actúan no según cálculos o tendencias, sino en obediencia a la dirección divina. El libro de los Hechos nos muestra un ejemplo claro de cómo funcionaba una iglesia auténticamente dirigida por el Espíritu. En Hechos 13, cuando los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía estaban ministrando y ayunando, el Espíritu Santo habló con firmeza: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». No fue una votación popular, ni una idea humana. Fue un mandato celestial que revolucionó la historia del Evangelio. Bernabé y Saulo no actuaron por lógica humana, sino por obediencia espiritual. Esa iglesia no organizaba su agenda según preferencias humanas, sino siguiendo la voz clara del Espíritu que habla, corrige, envía y sostiene a hoy. Lamentablemente, muchas congregaciones han perdido esta conexión. Sus calendarios están llenos de actividades, sus eventos son bien producidos, pero faltan el ayuno, la oración sincera y la escucha atenta al Espíritu. Se hacen las cosas porque siempre se han hecho, no porque Dios las haya ordenado. Y cuando la voz de Dios se silencia, lo que queda es solo ruido humano, una fe sin poder. Una iglesia realmente dirigida por el Espíritu Santo tiene señales visibles, discernimiento en los corazones, confrontación amorosa con la verdad y una guía clara hacia el arrepentimiento. En ella no se eleva la figura del pastor, sino que se glorifica la presencia de Cristo. No hay manipulación, sino servicio genuino y respeto a la libertad del espíritu. En estos lugares, el ambiente espiritual es diferente. Hay quebranto sincero, sanidad interior y libertad verdadera. No porque los asistentes sean perfectos, sino porque hay una dirección divina constante. El Espíritu Santo no solo visita, Él habita, y donde Él está, todo cambia. Imagina una reunión donde no se sigue un guión humano, sino que se espera con reverencia la dirección del cielo, donde una palabra profética confirma lo que el corazón ya anunciaba, donde un mensaje predicado produce lágrimas, arrepentimiento y restauración profunda. Ese no es un ambiente fabricado, sino el fruto de una iglesia que ha aprendido a ceder el control para que Dios reine plenamente, pero para que una iglesia sea guiada por el Espíritu. Primero deben existir personas rendidas, líderes
que no temen soltar las riendas del control humano, hombres y mujeres que no buscan protagonismo, sino obediencia sincera. El Espíritu Santo no gobierna donde el ego manda. Una comunidad así no se sustenta en talento, dinero o marketing. Se edifica en oración, se mantiene con santidad y crece por el poder de Dios. Aunque estas iglesias pueden ser pequeñas y poco reconocidas por el mundo, son luminosas para el cielo y temidas en el reino de las tinieblas. Cuando la iglesia acepta la guianza del Espíritu Santo, la presencia de Dios es constante. Sus decisiones tienen impacto eterno. Las almas se salvan genuinamente, las cadenas de pecado se rompen y la luz triunfa sobre la oscuridad. Esta es la segunda de las 3 iglesias que verdaderamente pertenecen a Dios, porque viven en unión con Él, no con sus propias ideas. A las tinieblas nunca podrán disputar con la luz verdadera que emana de una iglesia genuina. Si alguna vez has sentido la presencia viva de Dios en un lugar así, lo sabes, en nada se compara. El ambiente está lleno de gloria, el corazón se abre y se humilla fácilmente. La palabra toca lo más profundo, y el amor entre hermanos fluye naturalmente, no por emociones humanas pasajeras, sino por la acción misma del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre un edificio vacío y una casa viva de Dios, entre un simple evento religioso y una verdadera manifestación del reino. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de sostener, guiar y transformar una congregación para que sea realmente un hogar de Dios allí donde Él gobierna. Hay vida abundante, santidad que crece y un propósito eterno que impulsa cada acción. La tercera iglesia que pertenece verdaderamente a Dios es aquella que da frutos genuinos de arrepentimiento y transformación. No se mide por el número de asistentes, la popularidad de sus eventos o la belleza de su templo, sino por lo que ocurre en el corazón de quienes la integran. Porque donde Dios está presente, esa presencia se refleja en cambios visibles y profundos. Cuando Cristo es predicado con poder, las vidas no pueden quedarse igual. Hay humildad, entrega y un cambio auténtico en Jesús fue claro cuando advirtió en Mateo las 7:15-20, que por sus frutos los conoceréis, y explicó que un buen árbol da frutos buenos, mientras que uno malo da malos frutos. Esta enseñanza no solo sirve para identificar falsos maestros, sino también para medir cualquier obra que se dice inspirada por Dios, porque lo verdadero inevitablemente produce frutos verdaderos. Una iglesia que realmente pertenece al reino no solo maneja doctrinas, sino que genera evidencias palpables en lágrimas de arrepentimiento, liberación de cadenas que han tenido cautivas a personas durante años, familias que encuentran restauración, jóvenes encendidos por el deseo de santidad, matrimonios que retoman su compromiso ante Dios. Estos frutos hablan más fuerte que cualquier sermón o espectáculo. No basta con llenar sillas ni cantar con intensidad. Si quienes asisten llegan cargados y salen igual, si el pecado se naturaliza y no hay cambio genuino, entonces no hay fruto. Y donde no hay fruto, Dios no habita hoy. Muchas iglesias aparentan vida por fuera, mantienen programas elaborados, actividad en redes sociales, palabras bonitas que suenan bien, pero interiormente están secas, como la higuera maldecida por Jesús, que tenía hojas verdes, pero no daba fruto. Así están muchas congregaciones verdes por fuera, estériles por dentro. A una iglesia que da frutos verdaderos, no teme hablar del pecado, ni suaviza la verdad, ni tiene miedo de perder seguidores por predicar lo que el alma necesita oír, porque el verdadero amor no consiste en consentir, sino en corregir. Y el fruto comienza cuando la palabra toca el corazón, produce humillación, lágrimas sinceras y un deseo genuino de cambio. A los que asisten a estos lugares, no solo se emocionan, se transforman, no solo dicen amén, se entregan, no solo experimentan un alivio pasajero, sino que inician un proceso de santificación que cambia todas las áreas de su vida. Este camino, aunque a veces lento y difícil,
¿Es prueba segura de que Dios está obrando en el alma? ¿Cómo reconocer entonces si la iglesia donde estás produce fruto verdadero? Observa qué sucede después de las reuniones. Las personas salen conscientes de sus pecados y en proceso de renovación. Hay testimonios de confesión, restauración y perdón. Se rompen cadenas de adicciones, relaciones tóxicas o mentiras arraigadas, o solo queda la emoción momentánea, sin consecuencias reales. Jesús nos enseñó que un árbol bueno no puede dar fruto malo, y esto también se aplica a la iglesia Nun. Congregación Santa genera creyentes que, aunque no perfectos, están en constante transformación, no religiosos de fachada, sino personas genuinamente cambiadas, no cómodos en su zona de confort, sino desafiados a crecer. Donde el Espíritu de Dios habita, el fruto permanece. A la iglesia que realmente pertenece a Dios no busca entretener, sino edificar. No ansía aplausos, sino transformación interior. No alimenta el ego, sino que conduce a la cruz. Este camino de arrepentimiento, aunque estrecho y exigente, es la única ruta hacia la vida verdadera. A muchos han caído en la trampa de pensar que la cantidad de actividades equivale a fruto espiritual, pero Jesús no quiere muchas hojas verdes, sino fruto digno de arrepentimiento. No busca asistentes fieles a un programa, sino corazones rendidos a su voz. Cada iglesia será juzgada según estos criterios, no por las apariencias, sino por lo que realmente produce. Allí donde el llanto es sincero, el pecado abandona su lugar, y la santidad no es solo una idea, sino un camino perseguido. Allí está la iglesia verdadera, porque donde Cristo reina, la vida florece, y donde el Espíritu se mueve, el fruto habla. Más fuerte que las palabras, esa transformación es la prueba viviente de una comunidad que realmente pertenece al Señor. Y ese es el desafío que nos toca a cada uno, a no conformarnos con una fe superficial, una apariencia vacía, sino buscar una verdad que impacte el corazón, que rompa cadenas y que convierta una iglesia en un reflejo del cielo sobre la tierra. Hemos recorrido un camino revelador, hemos descubierto cómo una iglesia fiel a la palabra se sostiene firme ante la presión del mundo, como una comunidad verdaderamente viva se somete a la guía del Espíritu Santo, y como una congregación legítima produce frutos auténticos de arrepentimiento y transformación. Pero ahora es necesario enfrentar una realidad incómoda que muchos prefieren ignorar. No todas las iglesias que aparentan estar vivas lo están realmente. Algunas han sido infiltradas por enseñanzas desviadas, contaminadas sin que sus miembros legítimos lo noten. Del mismo modo que muchos creyentes, sin darse cuenta, han empezado a permitir la contaminación dentro de sus propias vidas. La iglesia de Pérgamo, descrita en el libro de Apocalipsis, es un claro ejemplo de esta peligrosa mezcla. Allí se mantenía la fe en apariencia, pero se toleraban doctrinas que contradecían la voluntad de Dios. Jesús mismo reprochó que esa comunidad habitaba en el lugar donde estaba el trono de Satanás y que permitían que doctrinas corruptas llevaran al pueblo a la idolatría y al pecado. No se trataba de una apostasía abierta, sino de un lento proceso de contaminación, mezclando lo santo con lo profano. Un camino sutil que muchas veces se reproduce en la vida de cada creyente. ¿Te has detenido a preguntarte si, en tu caminar con Dios, has comenzado a tolerar cosas que antes te herían el alma? ¿Has permitido que la rutina, las opiniones ajenas o las emociones suavicen tu conciencia para justificar lo que antes reconocías? Así como una iglesia se contamina al aceptar pequeñas desviaciones, nuestra fe también puede empañarse cuando dejamos de ser radicales con la verdad. En una iglesia contaminada, sigue usando el nombre de Jesús, sigue celebrando cultos y manteniendo actividad, pero ha perdido la guía del Espíritu, sustituyéndola por estrategias humanas. De la misma manera, muchos creyentes continúan orando, cantando y asistiendo, pero por dentro su espíritu está apagado, tibio, confundido. Han perdido el temor santo, el fuego del Espíritu y la capacidad de discernir el error. En la iglesia de Pérgamo, el problema no era la ausencia total de Dios, sino la tolerancia al error, un patrón que también se ve en vidas
que comenzaron con fe y pasión, pero que poco a poco aceptaron ideas, relaciones y hábitos que contaminan y cansan el alma. El enemigo no necesita destruirnos de inmediato, basta con desviarnos poco a poco, hasta que perdamos la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira. En muchas congregaciones actuales, este proceso sucede de manera casi imperceptible. El altar se llena de fuego extraño. Mensajes motivacionales reemplazan la sana doctrina. Se evita hablar del pecado para no generar incomodidades. Se celebra el talento superficial mientras se descuida el carácter y la santidad. En lugar de confrontar al creyente, se busca entretenerlo. Día tras día, se alimenta un evangelio diluido que ya no transforma vidas. Lo mismo ocurre en muchas personas que comenzaron con convicción, pero que se han vuelto permisivas con pequeñas mentiras, relaciones dañinas y decisiones tibias. Justifican sus caídas, disfrazan su estado espiritual y aparentan estar bien. Aunque en su interior saben que algo se ha corrompido, han otra señal clara de una iglesia desviada. Es la ausencia del temor santo a Dios. A los líderes buscan agradar a la multitud más que al espíritu, con eventos espectaculares que carecen de santidad. Hay excelencia en la forma, pero ausencia de la presencia divina. De igual manera, un creyente que ya no vive con reverencia ni espera la guía de Dios, aunque diga seguir en la fe, camina hacia una peligrosa tibieza espiritual. La comparison es evidente, así como una iglesia puede parecer viva, pero estar muerta en el espíritu. Una persona puede conservar la apariencia externa de la fe, pero estar desconectada, confundida y contaminada por dentro. Por eso, la advertencia de Jesús no es solo para las iglesias, sino para cada corazón. Él no busca perfección sin errores, sino corazones que no toleren aquello que Él no tolera. Corazones dispuestos a limpiar su altar interior, a eliminar mezclas peligrosas y a discernir el engaño, así como Dios llama a las iglesias a volver a la pureza. También invita a sus hijos a restaurar la santidad en lo profundo de su ser. Si has notado que tu fe ya no arde como antes, que tu conciencia se ha vuelto insensible y que tus decisiones se alejan de lo que antes considerabas correcto, es momento de detenerse. Aunque algo haya contaminado tu vida espiritual, aún estás a tiempo. Jesús, como llamó a Pérgamo a arrepentirse, también te ofrece restauración. La espada de su palabra no viene para destruir, sino para sanar y renovar. Pero primero, debemos reconocer la contaminación y decidir volver a la pureza que solo Él puede dar. Solo una iglesia pura, así como un corazón limpio, pueden reflejar a un Dios santo y verdadero. Después de comprender cómo la contaminación espiritual puede infiltrarse sigilosamente, tanto en una comunidad como en la vida personal de cada creyente, resulta imposible ignorar una realidad cada vez más evidente a nuestro alrededor. El entretenimiento ha tomado el lugar que debe ocupar la presencia de Dios, en donde antes había un altar de encuentro sincero con el cielo. Un escenario para un espectáculo elaborado. Lo que solía ser un espacio de quebrantamiento y reverencia, se ha convertido en un lugar de emociones pasajeras y superficiales. Pero, ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo distinguir si lo que sentimos en esas reuniones viene realmente del espíritu o es simplemente fruto de una producción bien ejecutada? El profeta Jeremías nos da una respuesta contundente para un pueblo que pensaba que estaba bien, pero cuya adoración ya no agradaba a Dios. En Jeremías 7:8-11. Dicen: confían en palabras mentirosas, que no sirven, hurtan, matan, cometen adulterio, juran falsamente, queman incienso a otros dioses, y vienen a presentarse ante mí en esta casa, a la que se invoca mi nombre, diciendo: estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. Esta casa es una cueva de ladrones a tus ojos, y yo también lo veo, dice el Señor. Este pasaje es una fuerte llamada de atención. El pueblo había convertido el templo en un refugio para continuar en pecado. Una contradicción total que no pasaba desapercibida para Dios. Venían a adorar, cantaban, pero luego regresaban a
sus días llenos de errores. Hoy, muchos altares semejan más un escenario que un espacio sagrado. La tecnología está programada para emocionar, las luces para impactar y las canciones diseñadas para provocar lágrimas. Pero, ¿de dónde vienen esas lágrimas? Muchas veces no nacen de una convicción profunda, sino de una atmósfera creada para manipular emociones. La pregunta clave es, ¿esa emoción cambia tu vida una vez que sales por la puerta? ¿Te lleva al arrepentimiento genuino o solo fue un momento pasajero? Esto no es una crítica a la excelencia ni al esfuerzo por honrar a Dios. Él merece lo mejor, pero cuando lo técnico reemplaza lo espiritual, algo se pierde. Si la prioridad es cómo se ve el culto y no lo que viene del cielo, estamos cambiando la gloria por entretenimiento. Así, muchas iglesias permanecen llenas de actividades superficiales, pero vacías de la verdadera presencia de Dios. ¿Y cómo afecta esto tu vida personal? Seguramente has ido a reuniones donde experimentaste algo agradable, pero al llegar a casa nada cambió. No hubo confrontación, ni transformación, ni guía espiritual. Eso es una emoción fabricada, no el derramamiento genuino del Espíritu. La presencia de Dios siempre deja una marca indeleble, no solo sentimientos, siempre provoca un cambio real, no únicamente sensaciones pasajeras. Una iglesia sana no necesita luces, música estruendosa, ni grandes espectáculos para atraer. Solo requiere la gloria de Dios. En la Biblia, cuando la gloria del Señor descendía, los sacerdotes incluso quedaban incapacitados para ministrar. Hoy, muchas veces la presencia no desciende simplemente porque el culto está totalmente planificado y controlado, sin espacio para lo inesperado que Dios trae. No hay hambre verdadera y es probable que esta misma situación se refleje en tu propia vida. Tu tiempo con Dios ya está lleno de ruido, fórmulas repetidas y vacíos de profundidad. El entretenimiento puede anestesiar, puede impresionar, pero nunca podrá liberar. Puede llenar sillas, pero no corazones. ¿Y cuántos hoy han cambiado la intimidad con Dios por emociones temporales? ¿Cuántos buscan una experiencia cada domingo, pero no llevan una vida de oración en el secreto? Este fenómeno no solo afecta a nuestros templos, sino también nuestro interior, y por eso es necesario despertar. En lo más triste es que muchos creyentes han aprendido a reconocer la presencia de Dios solo por las sensaciones físicas o emocionales, y no por lo que ocurre en su espíritu. La verdadera unción no siempre es cómoda ni agradable. A veces confronta, duele y sacude, pero siempre edifica y conduce a la santidad. Una iglesia que pone el entretenimiento sobre la presencia puede parecer viva, pero está espiritualmente muerta. El creyente que cambia oración por música de fondo, quebrantamiento por motivación superficial y santidad por discursos emocionales, tampoco se salva de apagar su fuego interior. Hoy, Dios te invita a discernir y a dejar de perseguir sensaciones, para empezar a buscar su verdadera presencia, a dejar de medir los cultos por lo que sentiste y comenzar a evaluarlos por el impacto que tuvieron en tu carácter, en tu alma, en tu caminar diario, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y esa libertad no es una emoción pasajera, sino un fruto vivo de la verdad experimentada. El altar no fue creado para brillar, fue hecho para arder en santidad, y el corazón del adorador no existe para entretenerse, sino para rendirse por completo a Dios. Que esa entrega profunda comience hoy en tu corazón, porque si la presencia de Dios vuelve a ocupar el centro de tu vida, entonces esa presencia también retornará a la iglesia, y lo auténtico brillará sobre lo superficial. El fuego sagrado volverá a arder con fuerza. Cuando el altar ha sido sustituido por el espectáculo, no sorprende que muchos que hoy lideran jamás hayan recibido un verdadero llamado divino, porque cuando Dios se marcha, el liderazgo pierde su origen celestial y se convierte en algo humano, estratégico, ambicioso, marcado por intereses personales. Lo que debería ser un ministerio sagrado
se transforma en un proyecto propio. Así como un templo puede estar iluminado por luces, pero vacío de la gloria de Dios, también existen pastores, con títulos y cargos, pero sin unción. Dios advirtió severamente contra este tipo de liderazgo a través del profeta Ezequiel. En el capítulo 34, versículos 2 al 10, el Señor denuncia: «Ay de los pastores de Israel que se alimentan a sí mismos y no alimentan a sus ovejas. Coméis la grasa, vestís la lana de galelo gordo, pero no apacentáis al rebaño. No fortalecieron al débil, ni curaron al enfermo, ni vendaban al herido, ni buscaron a la descarriada, ni persiguieron a la perdida, sino que con dureza y violencia se enseñorearon de ellas». Estas palabras no solo son un diagnóstico antiguo, son la fiel descripción de lo que ocurre hoy en muchas iglesias, hombres y mujeres que ocupan posiciones de autoridad sin un llamado genuino del cielo, instalados no por la unción del Espíritu, sino por conveniencia, popularidad o estrategias humanas. Su obra no es cuidar ni pastorear, sino controlar y explotar. Al pueblo han un pastor sin llamado divino, no cuida ovejas, las emplea. En lugar de protegerlas, las manipula y prioriza su nombre, su marca personal, la cantidad de seguidores y el crecimiento numérico por encima de la condición espiritual de su rebaño. ¿Te has dado cuenta cuántos están bajo este tipo de liderazgo, sin siquiera sospecharlo? Pero esto no solo es un problema estructural, es un grave problema espiritual, donde falta una cobertura espiritual verdadera. El enemigo encuentra acceso. Una iglesia sin un pastor, con temor de Dios, se vuelve como un rebaño sin guía, vulnerable, perdido y expuesto a peligros constantes. Así como las ovejas necesitan ser guiadas, los creyentes requieren una voz que los conduzca hacia el corazón de Dios, no a los intereses humanos. Quizás tú mismo has sufrido bajo un liderazgo abusivo, confiando en alguien que terminó explotándote, manipulándote, robándote la paz que buscas en la obediencia espiritual. Ese tipo de heridas dejan cicatrices profundas, y muchos, tras vivir esa experiencia, se alejan de la iglesia, no por perder la fe, sino por el dolor que recibieron en el lugar donde esperaban encontrar refugio. Por otro lado, quizá tú has seguido ciegamente a un líder sin discernir su verdadera influencia. Te nutrieron sus palabras, aplaudiste sus mensajes y defendiste sus decisiones, pero con el tiempo viste que no había transformación, ni dirección del espíritu, ni pastoreo verdadero. Así, tu fe se volvió superficial, construida más sobre una figura humana que sobre la voz de Dios. La verdadera autoridad espiritual no se impone, se recibe. No se sostiene por influencia, sino que se confirma por frutos. No se muestra con gritos ni títulos, sino con compasión, integridad y servicio. El auténtico pastor de Dios no se aprovecha de sus ovejas, se entrega por ellas, no las empuja con fuerza, sino que las guía con amor. No las usa para su propio beneficio, sino que las sana y protege. Y esta realidad es tan escasa hoy, que cuando aparece, es evidente que es genuina. Si actualmente estás en una iglesia donde el liderazgo está desconectado de Dios, no puedes permanecer indiferente, porque esa desconexión también afecta tu crecimiento espiritual, tu libertad y tu llamado. Un liderazgo contaminado puede frenar tu avance, confundirte y convertir tu fe en esclavitud, basada en temores humanos, en vez de amor divino, en Dios mismo. Promete en Ezequiel que Él será el pastor verdadero, buscará a la oveja descarriada, sanará al herido y fortalecerá al débil. Si has sido lastimado, Él puede restaurarte. Si has estado bajo una cobertura falsa, Él puede tejer sobre ti un manto protector con su espíritu. Pero primero, necesitas despertar y discernir. No todos los que predican tienen un llamado legítimo. No todos los que lideran han recibido la unción. No todos los que tienen seguidores cuentan con autoridad ante el cielo. Por eso, cuando encuentres un liderazgo genuino, humilde y ungido, no lo tomes a la ligera. Agradece, aprende, protégete bajo su guía. En estos tiempos, hallar una autoridad espiritual auténtica es un tesoro raro
y valioso. YC2 has sido llamado para liderar. Recuerda que el rebaño no te pertenece, es de Dios, al ser pastor. No es un privilegio para tener plataforma, es una responsabilidad cargada de amor y servicio. Que nadie asuma ese lugar sin haber recibido antes el claro llamado de Dios. Porque quien sube sin estar llamado, inevitablemente caerá sin respaldo celestial, después de observar cómo algunos líderes, sin un verdadero llamado, han causado heridas profundas y han levantado iglesias sin una cobertura divina real. Es inevitable reconocer la consecuencia más devastadora de esta distorsión a la aparición de un evangelio distinto, un evangelio diluido, cómodo y popular, pero falso. Un mensaje que no presenta la cruz, no llama al arrepentimiento, no confronta el pecado y solo promete bendiciones, logros personales y autoestima alta. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que este evangelio moderno, aunque parezca atractivo, está llevando a innumerables personas por un camino que Jesús nunca mostró en el apóstol Pablo, con gran celo por la verdad. Escribió a los Gálatas palabras claras y fuertes: «Me maravillo de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema». Gálatas 1:6-8. Pablo no hablaba de religiones externas, sino de personas dentro del cristianismo mismo que alteraban el mensaje esencial. Los llama perturbadores, porque cambiar el evangelio cambia el destino de quienes lo reciben. Ese mismo peligro continúa hoy, disfrazado de relevancia cultural, modernización o un positivismo engañoso. Pero lo que está en juego es nada menos que la salvación del alma. El evangelio contemporáneo tiene características seductoras. Habla de éxito, sin exigir renuncia; sueños, sin mencionar santidad; alimenta el ego sin crucificar la carne y presenta la cruz solo como símbolo decorativo, no como camino de muerte y resurrección. Todo gira en torno a tus deseos, tu felicidad, tus planes. Cristo se convierte en un medio para lograr un fin, y no en el propio fin. ¿Puedes reconocer esto en tu camino espiritual? ¿Cuántas veces, sin darte cuenta, has buscado a Dios más por lo que puedes obtener que por la relación genuina con Él? ¿Cuántos mensajes has escuchado que parecen correctos, pero no provocan quebrantamiento ni generan un verdadero temor reverente de Dios? La realidad es que muchas iglesias se han transformado en centros de motivación, no en hogares de verdadera transformación. El púlpito se ha vuelto un escenario donde se dice lo que agrada, se evita confrontar y se fomenta el entretenimiento. El resultado es una multitud de creyentes emocionados pero no convertidos, informados pero sin cambios, motivados pero sin regeneración verdadera. Esto no solo afecta la enseñanza teológica, sino que impacta el corazón. Quien se alimenta de un evangelio diluido vive una fe débil, incapaz de resistir en tiempos de prueba. Cuando Dios guarda silencio, esa fe se revela. Cuando se llama a renunciar, se ofende, porque se le enseñó a creer en un Dios a la medida del hombre, no en un Señor que exige entrega total. Pablo fue enfático en decir en sí: alguien predica otro evangelio, sea anati. Esta palabra pesa profundamente y subraya la gran responsabilidad que implica predicar y escuchar la verdad. No basta con decir: creo en Jesús. Si el Jesús que sigues no es el de la Biblia, sino una versión suavizada para agradar corazones frágiles, ¿cómo reconocer entonces este falso evangelio? Hay señales claras. Evita hablar del pecado para no parecer severo. Casi nunca menciona el infierno para no asustar. Se enfoca en bendiciones y éxitos, pero oculta el llamado a cargar la cruz. Usa versículos sacados de contexto para justificar deseos mundanos. Pinta a Dios como un proveedor de sueños, y no como un rey santo y justo. Este mensaje atrae multitudes, pero no forma discípulos fieles.
eso también puede estar pasando contigo. Tal vez has construido tu fe sobre promesas humanas en lugar de la palabra eterna. Tal vez te han entrenado más para soñar que para obedecer, más para conquistar que para arrepentirte. Lo más peligroso es que este evangelio falso abre la puerta a la frustración constante, porque promete lo que Dios nunca prometió. Y cuando esas promesas fallan, muchos se alejan sintiéndose traicionados. Pero la falla no es de Dios, sino del mensaje corrupto que recibieron. El evangelio verdadero sigue siendo el mismo. Llama al arrepentimiento, requiere fe, presenta la cruz, exige santidad y obra gracia y transformación. No acaricia el ego, sino que lo crucifica. No exalta al hombre sino a Cristo. Solo este evangelio tiene el poder para salvar, liberar y preparar a las almas para la eternidad. Si hoy reconoces que has estado absorbiendo mensajes que nunca enfrentan tu carne, que no te llaman a renunciar, que no te llevan a examinar tu vida, detente, reflexiona, evalúa y vuelve a la palabra fiel. El evangelio auténtico puede doler al comienzo, pero cura al final. Puede confrontar, pero también libera. Puede ser rechazado por muchos, pero es el único que agrada al cielo. Y si lo abrazas, aunque el camino sea estrecho, tu alma encontrará descanso y esa paz profunda que solo se logra cuando se sigue no un evangelio cómodo, sino el verdadero, cuando una doctrina corrompida no solo se instala en los púlpitos, sino que también invade los corazones. Nos enfrentamos a un fenómeno mucho más grave que meras desviaciones teológicas. Estamos ante la apostasía de los últimos tiempos. No se trata simplemente de que algunas iglesias se distancien poco a poco de la verdad. Existe un movimiento espiritual global y profético en marcha, donde el engaño es aceptado conscientemente por muchos. Esto no es algo que tome por sorpresa al cielo, pero sí debe ser una alerta urgente para quienes desean mantenerse firmes hasta el final. El apóstol Pablo dejó una advertencia poderosa en su carta a los tesalonicenses con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis engañar fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, diciéndoos que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque antes debe venir la apostasía y revelarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2, 1-3. Así, Pablo relaciona la llegada de Cristo con dos signos claros: la gran apostasía y la manifestación del anticristo en la apostasía, entendida como el abandono voluntario y consciente de la fe, ya está en pleno desarrollo. No hablamos de quienes tropiezan y caen, sino de líderes, iglesias y multitudes que han decidido rechazar la verdad, cambiándola por relatos cómodos, convenientes y aceptados por el mundo. ¿Cuántos hoy escuchan la verdad y la desechan? ¿Cuántos conocen el evangelio auténtico, pero eligen seguir un camino más fácil, popular y menos exigente? Eso no es ignorancia, es una decisión clara en resistencia y rebeldía espiritual. Estos movimientos están ganando terreno, visibilidad e influencia, incluso dentro de estructuras que se presentan como iglesia. La apostasía no siempre se manifiesta de manera escandalosa. Frecuentemente es sutil, agradable, bien elaborada. Se viste con ropajes de compasión, pero rechaza la santidad. Habla de amor, pero odia la verdad. Invoca el nombre de Jesús, pero niega su autoridad real. Así, arrastra a muchas almas, no fuera de la religión, sino hacia una falsa espiritualidad que agrada a los hombres, pero desagrada profundamente a Dios. Quizás tú, al observar todo esto, has sentido que algo no está bien. Tal vez notaste que muchas iglesias ya no predican sobre la venida de Cristo, la eternidad, ni el juicio final. En cambio, se enfocan en bendiciones terrenales, guardando silencio sobre lo que viene después de esta vida. Esto no es azar, sino una estrategia clara del enemigo para hacer que los creyentes olviden que este mundo es temporal a la apostasía,
avanza con sutileza, anestesiando las conciencias. No llega con gritos, sino suavemente, diluyendo la verdad, banalizando el pecado y acomodando a los fieles, hasta que lo que antes era escandaloso se vuelve normal. Lo que era una luz clara se vuelve relativo, y lo que estaba firme en el corazón comienza a ser cuestionado. Pero el Espíritu Santo está despertando a un pueblo dispuesto a discernir, que siente en lo más profundo de su espíritu que algo está cambiando. Este pueblo sabe que el tiempo se está acortando, que las profecías se están cumpliendo y que las señales son inconfundibles. La llamada es urgente. Mantente alerta, no permitas que la confusión invada tu fe y busca siempre la verdad que permanece firme, porque solo así estarás preparado para los días que vienen.